Jóvenes, buenos días o buenas tardes ya. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes. Vamos a empezar, ya somos la mayoría, ya somos 29. Ok. ¿Todos enviaron su actividad de resolver Claro. las vigas? Sí. Profesor, Ok. poco tarde, pero sí. Bueno, está bien. Bueno, lo que vamos a ver el día de hoy va a ser pues referente ya al trabajo final. Vamos a explicar ahorita las actividades del trabajo con el cual vamos a cerrar el semestre. Entonces vamos a mostrarles prácticamente en qué va a consistir. Voy a cambiar de pizarra, voy a abrir un archivo en AutoCAD. ¿Sí lo ven? Sí. Sí. Ok. Bueno, el trabajo que vamos a desarrollar va a ser este pequeño análisis referente a esta estructura. Lo que está en rojo, en teoría, son muros de carga. Ahorita ahí en muros de carga, pues no nos vamos a meter. Lo que nos compete es analizar lo referente a lo que se ve en azul, que viene siendo nuestras traves principales o nuestras vigas principales en el sentido horizontal. Aquí vemos una en el eje 2, aquí vemos una abajo en el eje 3. Asimismo, en el eje B, sentido vertical, vemos otra trave, otra en el punto C, y bueno, de manera aislada, tenemos aquí una viga en el eje 1. Entonces, generalmente, pensando en el sistema estructural, pues vamos a tener nuestras vigas que se les llaman vigas principales. Voy a ir haciendo un acercamiento. Aquí, por ejemplo, vemos una especie de nomenclatura. BP para nosotros va a significar viga principal. Por ejemplo, yo le puse aquí 2. Las BVS 1 son vigas secundarias. Esto obedece porque pues nuestro sistema estructural va a estar pues edificado mediante un sistema de losa acero. Entonces, en un sistema a base de losa acero, esta sería la simbología que vamos a ver a nivel de planta, donde vamos a ver las vigas secundarias. Estas vigas secundarias son más cercanas entre una y otra, ¿sí? Regularmente esas vigas secundarias, ¿qué separación pueden tener? Bueno, en teoría, el estructurista puede proponer vigas secundarias desde a partir de 1 metro hasta claros menores de 2 metros, que es la recomendación. Aquí por la geometría de los tableros tengo 9 metros, se fueron de manera simétrica generando pequeños tableros a distancias de 1,50. ¿Para qué? Pues para tener, digamos, la misma cantidad de área tributaria respecto a un punto con el otro, ¿sale? Entonces, esta finalmente nosotros va a ser nuestra referente. Ahora, hay que, en este caso, nuestra viga secundaria, a ver, como que algo está raro. A ver. Entonces, vamos a tener nosotros, finalmente, lo que es, minimizar, sale. Lo que viene siendo nuestra ubicación. Nuestras vigas secundarias deben de ser paralelas a los lados cortos. Aquí, por ejemplo, nuestro tablero tiene 9 metros y el lado corto tiene 6 metros. Entonces, ¿qué vamos a buscar? Que la propuesta de vigas secundarias sean paralelas al lado corto. Aquí en este caso tengo un tablero de 9 metros por 9 metros. Bueno, pues aquí, siguiendo la simetría, pues obviamente es cuadrado, no importa si aquí este lado lo vamos a dar continuidad. ¿Para qué? Para que a la hora de estar colocando nuestras vigas, pues tengan una, pues aún digamos una apariencia estructural, pues homogénea, ¿no? Por eso es que aquí esta se continúa. Y el último tramo se vuelve a repetir, tramo de 6 metros por 9 metros, y vamos a dar continuidad paralelos al lado corto, ¿sí? En la parte de abajo cambian. ¿Por qué motivo cambian? Bueno, se dan cuenta, tengo un claro ahora de 5 metros y en la parte de arriba tengo un claro de 6 metros. Entonces, debe de ser las vigas secundarias paralelas al lado corto. Por lo tanto, pues aquí tengo también separaciones de 1,50, las VS2, para mí son tipo 2, con respecto al lado corto de 5 metros, ¿sí? Entonces también distancias tengo 1,50 más 1,50 más 1,50 más 1,50, pues me dan los 6 metros con respecto a la viga principal 3. Ahora, este segundo tramo, el que tengo aquí abajo, tiene otra geometría rectangular.
El lado corto, pues viene siendo 5 metros. Por lo tanto, se mandan vigas secundarias hacia el lado corto y este sería mi arreglo. Y el último, pues sería también de 5 por 6 metros de largo y son paralelos al lado corto. Y lo que vamos a tener como resultado, bueno, pues es ahorita una propuesta de nuestro arreglo de tipo estructural, que es lo que ustedes están visualizando hasta ahorita, ¿sale? Ahorita lo que estamos haciendo es generar nuestra propuesta de, o lo que se hizo, fue la propuesta de estructuración de nuestras plantas tipo, ¿sí? Aquí vemos una leyenda que dice planta baja, nivel 350. Después vamos a tener el siguiente nivel, lo vamos a hacer tipo para no entrar en complicaciones. Planta tipo nivel 7 metros, viene siendo el mismo arreglo, la misma proyección de columnas. Aquí yo le fui asignando a cada columna una denominación, columna 1, columna 2, columna 3, columna 4, y así sucesivamente 5, 6, 7, 8, 9, 10. En teoría tendríamos 10 tipos de columna, únicamente para efectos nada más ahorita de asignar una nomenclatura. Y la planta tipo a nivel de 1050, ¿sí? A nivel de 1050, pues vamos a tener el mismo criterio, la misma distribución de nuestras vigas principales, las vigas secundarias, la ubicación de columnas, y prácticamente este sería, digamos, nuestro ejemplo o ejercicio que vamos a estar desarrollando. En el caso de un corte esquemático así muy simple, de hecho, en la parte estructural, el estructurista no se preocupa por que tenga pues un detalle estético en cuanto a la parte de los cortes. Y aquí vamos a visualizar que tenemos nuestra planta baja, este sería nuestro nivel 00, estamos hablando nivel planta baja 350, que habla de esta primera losa, después más 7 metros, nuestra segunda losa, y finalmente 1050, que viene siendo nuestra azotea. Entonces, ¿qué vamos a tener? Pues prácticamente un proyecto de planta baja y 2 niveles, ¿sale? Las especificaciones van a ser importantes, entonces ahorita nos dice sistema estructural a utilizar, elementos de cimentación, esto es una pequeña descripción en términos generales, dice zapatas, tipo corridas o aisladas. Esto pues al final de la bajada de cargas es lo que vamos a definir, si conviene más zapatas corridas o zapatas aisladas. A base de concreto reforzado con varilla grado R42, que el FY es de 4200, y concreto F nominal C de 250 kilogramos sobre centímetro cuadrado. Esta sería nuestra resistencia de los elementos en el caso para las cimentaciones. Ahora, elementos de superestructura. Para la superestructura dice construcción a base de losa acero con viga tipo IR en secciones variables, columnas en variables de HSS o sección cuadrada, U o Rs, así como vigas IR. Esto es una descripción. En términos generales, no sabemos ahorita ni las secciones, ni qué tipo de perfil, hasta que hagamos nosotros nuestro diseño y pasemos a la etapa de selección de nuestros perfiles. Ahora, los datos. ¿Qué uso va a tener este inmueble? Bueno, aquí yo le puse de manera arbitraria, uso ampliación de aulas educativas. Por lo tanto, pues nos pide que es una edificación del grupo A. Aquí aparece una dirección, ahí le pusimos una dirección tentativo que corresponde a una zona de suelo tipo 2, que es zona de transición, y por lo tanto nuestra edificación va a ser del grupo A, que es una edificación de alto riesgo, factor de carga vertical 1.50 es nuestro factor de seguridad, nuestro factor de carga horizontal 1.10 y por lo tanto nuestra Q máxima es la resistencia que tiene el terreno en ese tipo de suelo, es de 5 toneladas por metro cuadrado según el reglamento de construcciones del Distrito Federal y sus normas técnicas complementarias, diseño de cimentaciones, toda esa abreviatura pues es competente a la parte del reglamento y las normas. Nos habla que debemos de tener nuestro análisis de cargas, que habla referente cuánto pesan nuestras losas en metro cuadrado. Aquí yo le puse un valor, que de esto tendríamos que haber revisado un proyecto de acabados para determinar el peso por metro cuadrado. Aquí le estoy poniendo que para losa de azotea tiene un valor de 1000 kilos por metro cuadrado. Para losas de entrepiso, ya lo que viene siendo carga muerta, carga viva y todo ese rollo, le estamos dando un valor de 1500 kilos por metro cuadrado. En el caso de los muros, ¿sí? Estamos hablando de muros, pensando que hacemos bajada de carga en los costados, un valor de 1000 kilos por metro lineal para los muros, en donde vemos que está constituido con lo que se ve en rojo. En rojo son muros de carga.
Después tenemos el acero. El acero es de A36 para los perfiles de acero. El grado de fluencia del acero A36, 2530. El F'C, otra vez para elementos de concreto, es de 250. Y el Fy para el acero interno que van a llevar los elementos de concreto es de 4200. ¿Sale? Entonces, ¿alguna duda hasta ahí con la parte descriptiva, jóvenes? No. ¿No? ¿Ninguna? No, profesor. Ok. Entonces, vamos a partir de lo siguiente. Voy a ver si puedo jalar una imagen para que veamos primero qué es una losa acero. Para que tengamos ahí una noción. Entonces, déjeme, bueno, está aquí, se ve bien. Imagen como losa acero, descargas. Bueno, ¿ven la fotografía? Sí, profe. Sí. Sí. Bueno, nosotros vamos a entender como vigas principales. Aquí veo columnas, donde está aquí, este elemento es un HSS cuadrado. Vemos de este lado otro HS cuadrado y vemos que el elemento que une de la columna hacia la otra, para nosotros va a ser considerado esta nuestra viga principal. Por eso es que recibe el nombre de BP o viga principal, ¿sale? Lo mismo en el segundo plano, en la parte del fondo vemos ahí otra columna y vemos una viga principal, ¿sale? En el caso del sistema de losa acero, aquí podemos tener una visualización de la lámina. Vemos una lámina, que la lámina es especial para losa acero, en el cual se coloca sobre los elementos de acero. Estos elementos que se ven aquí como si fueran pequeños ángulos, son elementos de cortante. Aquí es donde se tiene que soldar para poder anclar la lámina a la estructura, llámese vigas secundarias o vigas principales, y posterior a ello se tiende una malla electrosoldada para poder recibir la capa de concreto. Este sistema estructural pues es el más utilizado cuando nuestros elementos, llámese vigas, llámese columnas, están constituidos precisamente por marcos de acero. Ahora, estos elementos que se ven transversales a la imagen, que se ven inclusive hasta con una distancia más cercana, se llaman nuestras vigas secundarias. Estas vigas secundarias son lo que vimos como la nomenclatura de BVS. Entonces, estos elementos que van a hacer, pues van a recibir carga de pequeños tableros. Y Profesor, una pregunta. Sí. Para los elementos de cortante, ¿qué es más efectivo? ¿Los pernos Nelson o los ángulos? Pues en teoría tendría que ser los pernos. De aquí se tienen que colocar los pernos? Yo creo que aquí yo creo que les autorizó la supervisión, pues colocaron ahí otro tipo de elementos, pero deben ser los pernos. Es lo que nos pide la normatividad. O hay otros casos que utilizan unos canales. Estos no son canales, estos son puros ángulos, son pedazos de ángulo. Ahí sí está raro. Pero debe ser el perno o en su momento un canal tipo CE que hace la función del perno Nelson. ¿Sale? Gracias, profe. Sí. Entonces, vemos aquí que estos son nuestros elementos secundarios. ¿Qué va a suceder? Aquí, olvidémonos que estamos en estructuras de concreto, no va a haber losas perimetrales ni losas apoyadas. Aquí, lo único que vamos a tener que analizar es que nuestros tableros se van a convertir en elementos alargados. Por lo tanto, la carga se va a dividir en dos sentidos nada más. Me voy a cambiar de pantalla para regresar al archivo de AutoCAD. Entonces, viendo aquí el archivo de AutoCAD, ya identificamos que lo que está en azul son nuestras vigas principales y efectivamente están descansadas sobre columna. Aquí veo mi columna y en la parte de arriba tengo mi columna. Mi viga secundaria es esta. Entonces,
esa viga secundaria va a recibir área tributaria. ¿Y qué va a suceder? Tendré que calcular los elementos mecánicos, llámese cortantes, de esta viga secundaria, y estos se van a convertir en cargas puntuales. ¿Cargas puntuales sobre quién? Sobre mi viga principal. Entonces, ¿cómo voy a determinar ese valor? Lo primero es determinar un área tributaria, porque efectivamente, pues aunque sea una losa cero, pues también trabaja como de manera similar como si fuera una losa de concreto, nada más que aquí no hay perimetrales. Simplemente la carga se va a tener que transmitir hacia los elementos de apoyo que van a ser en este punto. Aquí, déjenme pasarlo de este lado. Se va a transmitir hacia este punto y el otro se va a transmitir hacia este punto. ¿Y qué va a suceder de este lado? También de aquí se va a transmitir parte de la reacción o carga puntual hacia este elemento, ¿sí? Entonces, vamos a realizar lo siguiente. Tengo aquí una distancia de 1.50. De hecho, no lo quise acotar para que se viera un poquito más la parte del diseño. Entonces, aquí tenemos distancias de 1.50. Tengo que identificar y sacar primero lo que viene siendo mi área tributaria. Pero para empezar ahorita a identificar qué es el área tributaria, vamos a partir de las dimensiones ya conocidas. Entonces, mis vigas secundarias están a una distancia de 1.50. ¿Sí? ¿Qué proporción le va a tocar recibir la viga secundaria esta área tributaria? Pues va a ser prácticamente la mitad. Entonces, La mitad. Ajá, exacto, la mitad. Entonces, aquí lo que vamos a tener es que trazar, vamos a trazar aquí una línea simulando que es la parte proporcional que le toca al elemento. Entonces, voy a quitar los círculos. Entonces, esto que encerré en un rectángulo corresponde al área tributaria. Este viene siendo el área tributaria. Este pequeño rectángulo que vemos arriba de VS se va a transmitir a la viga secundaria. Este pequeño rectángulo que está abajo de la viga secundaria se transmite también a este elemento que vemos en amarillo, que viene siendo viga secundaria, ¿sale? ¿Cuál va a ser su dimensión? Si yo quisiera determinar la distancia de ese tablero, pues sigue siendo ¿cuánto? Pues prácticamente como tengo tableros simétricos, pues sigue siendo Tiene que ser 1.50. Exacto, 1.50. Ahora, voy a hacer este cálculo. Lo primero que tengo que hacer es determinar pues mi área tributaria. Entonces, pues sacando el área tributaria de estos elementos, a ver, entonces tenemos, es 1.50, bueno, ya ahí en AutoCAD, les voy a pasar el archivo para que ustedes ahí lo puedan seguir trabajando y manipulando. Entonces, voy a aislar esto, esta es mi área. Quiero calcular el área de este tablero, bueno, pues aquí en el AutoCAD me dice área, tiene 9 metros. Aquí en la parte de propiedades me aparece el valor de 9 metros. Entonces, ¿qué quiere decir? Que esta viga secundaria está recibiendo un área tributaria equivalente a 9 metros cuadrados efectivamente, ¿sale? Entonces, este quiere Marlene admitirlo, ok. Bueno, entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a simular, tengo que calcular, ya tengo los 9 metros cuadrados que corresponde a toda el área tributaria. Entonces, déjenme cambiar de pantalla, me voy a ir a la pizarra en blanco. Teníamos nosotros aquí 9 metros. Tengo aquí mi viga secundaria, lo voy a hacer así. Esta es mi viga secundaria. Entonces, ¿qué va a suceder? Voy a determinar mi carga. Estamos ahorita en losa de entrepiso. Losa de entrepiso. Calculo primero mi área de mi tablero, ya sé que son 9 metros cuadrados. Quiero saber mi carga en losa de entrepiso. En losa de entrepiso comentamos que era un valor de 1.500 kilogramos sobre metro cuadrado. ¿Sale?
Entonces, necesito identificar, pues prácticamente, toda la carga que se va a diferir o convertir esos metros cuadrados en cargas en kilos, que se van directamente sobre la viga secundaria. Entonces voy a tener carga perimetral, lado largo. El lado largo pues viene siendo esta distancia que corresponde a qué? A 6 metros, ¿sí? Por lo tanto voy a tener 9 metros cuadrados por 1500. Y esto lo voy a dividir entre la distancia, que viene siendo 6. Me da un valor de 2250 kilogramos por metro lineal. Esta es mi carga repartida. Si yo veo mi viga en el sentido frontal, yo estaría representando mi viga aislada en este elemento, lo que veníamos haciendo al inicio. ¿Sí? ¿Qué valor tiene aquí mi carga? Pues el valor de 2250. Entonces tengo aquí omega de servicio. Hay que recordar que omega de servicio es todavía carga que no es de diseño, es de servicio, de 2250 kilogramos por metro lineal. ¿En qué distancia? Pues prácticamente será en 6 metros. Si solamente fuera una viga, voy a cambiar la pantalla, ahorita me regreso. Si solamente fuera una viga del eje A al B, ese sería el dato que yo necesitaría para calcular mis elementos mecánicos de la viga secundaria, pero vemos que de este lado también hay continuidad y por último también tengo esa continuidad, ¿sale? Entonces, este primer dato yo ya lo tendría resuelto con los datos que se comentaron ahorita. Ya tengo aquí mis condiciones de carga. Voy a ir al segundo tablero, al tablero central. Entonces, en el tablero central, ¿qué voy a tener? Lo mismo, es lo que les decía. La ventaja de generar vigas secundarias simétricas me da la facilidad también de que en el segundo tablero, pues también ya sé que de ancho va a corresponder prácticamente a 1,50 de altura y por toda su longitud, que viene siendo 9 metros. Entonces, aquí, ¿qué área tributaria voy a tener? Según aquí el AutoCAD me dice que el área tributaria es de 1350. Aquí lo estoy visualizando. Entonces, este tablero donde continúa la viga secundaria 1 recibe una superficie de 13 metros y medio. ¿Sale? Lo voy a calcular, necesito saber la carga. Entonces, ahora voy a tener nuevamente este elemento un poquito más largo. Y esta es mi viga secundaria. Y ahora voy a tener aquí una distancia de 9 metros. 9 metros. Y aquí sigue siendo pues 1,50. ¿Sale? Igual aquí. Es 1,50 por 6 metros, pues me dio los 9. De este lado también. Este viene siendo mi viga secundaria 1. Aquí igual. Viga secundaria 1. Y manejamos que la superficie área es igual. 9 por 1,50 pues me da 13.50 metros cuadrados. La carga de entrepiso es igual a 1500, porque ahorita estoy analizando puras losas de entrepiso, kilogramo metro cuadrado, y necesito saber o convertir esta área a cargas por metro lineal para toda mi viga secundaria. Por lo tanto, voy a tener carga perimetral, lado largo, esto es igual al área primero, 1350, por la carga perimetral, 1500. Y esto lo voy a dividir entre ¿qué distancia? Entre 9. Y me va a dar mi carga por unidad de longitud. Y nuevamente se repite. Si se fijan, hasta coincidió. 2250. Entonces sería mi segundo valor. 13.50 por 1500 entre 9. ¿Sí? 2250. ¿Sale? Entonces, ya tengo.
el claro de 9 metros, el claro de 6 metros. Verifico. Me voy otra vez al plano y me voy con la tercera sección, que viene siendo esta. Pero por geometría, bueno, pues aquí sigue siendo el tramo CD, tiene 6 metros, pues es igual que el tramo AB, 6 metros. ¿Sí? Entonces mis vigas secundarias, pues prácticamente están separadas de manera colineal, siguen una simetría. Por lo tanto, ¿qué va a suceder con los valores de CD? Pues se van a repetir con los del eje AB. Entonces aquí voy a marcar, pero pues ya conozco estos datos. Lo mismo, ¿no? Determino el área. Aquí en el AutoCAD me dice que son 8.99. Bueno, pues prácticamente son 9 metros. Ahí hay un error de milésimas, pero pues sería 9 metros. Sí, porque tengo 6 metros y la distancia 1.50, pues me da 9. Entonces, el tramo CD se repite. Aquí le voy a poner una observación. Este dato, aquí le voy a poner este dato, es igual al entreeje C, D. ¿Con qué valor? Con esto. Se repite con esto. ¿Sale? Entonces, ¿qué obtuve aquí, jóvenes? Pues estuve trabajando con las áreas tributarias, descompuse los metros cuadrados y determiné la cantidad de kilos por cada metro lineal que se están presentando directamente sobre mis vigas secundarias. ¿Sí? Entonces, ahorita lo que determinamos fue el peso sobre vigas secundarias. Aún no son sobre viga principal, ¿eh? Entonces tenemos ahorita sobre vigas secundarias. Únicamente fue esta y la de este lado. ¿Sale? ¿Hasta ahí alguna duda? No, profesor. No, profe. Ok. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Como estos elementos son elementos separados, aunque tengan la misma sección y la misma posición, esta viga secundaria tiene forzosamente que cortar aquí. ¿Por qué? Porque la que lleva la continuidad es mi viga principal. Mi viga principal es donde va a recibir aquí lo que veíamos, la unión de la placa y la siguiente viga para poder absorber los efectos de cortante, etcétera. Pero mi viga principal, esa es interrumpible. No se debe de cortar ni seccionar. Entonces mi elemento en acero viene de aquí hasta acá, como lo vimos en la fotografía. Para los que acaban de llegar, bueno, ¿de qué estamos hablando? Pues de que vamos a estructurar nuestro elemento en esta sección. Entonces, si vemos, esta es nuestra viga principal. Esta viga principal se mantiene continua y estas vigas secundarias son las que sí precisamente tienen aquí un anclaje para absorber lo que vienen siendo los elementos mecánicos. ¿Sale? Aquí admitir que falta corona. Listo. Entonces, de este lado también, aquí viene recibido, bueno, van a recibir las placas de lo que viene siendo los elementos secundarios. Entonces, hay que tomar en cuenta eso, que mi viga principal es la que va de columna a columna. Mis vigas secundarias son precisamente los que sí se van a interrumpir. Aquí se tiene que cortar y del otro lado tendrá que unirse y se vuelve a anclar a los elementos principales. ¿Sale? Vamos con la parte de nuestro análisis. Pues ya obtuve en cada uno de mis elementos esta sección. Ahora lo que necesito determinar, voy a dar F8, es esto como si fuera mi carga puntual. Aquí le voy a poner una especie de flechas, porque en realidad eso es lo que vamos a determinar. Quiero saber qué valor de reacción me está generando ese tablero. Entonces, esto yo ya lo determiné. Esto ya lo determiné, ya sé que son las superficies que me está dando aquí el tablero que estuve analizando. Ahora lo que necesito es determinar lo que viene siendo el valor de la reacción. ¿El valor de reacción producto de qué? De las áreas tributarias. Entonces aquí también, de este lado, voy a necesitar conocer el valor de la reacción, de este lado. Acá también se va a repetir.
Necesito conocer la reacción del lado izquierdo y la reacción del lado derecho. Y de este lado, la reacción del lado derecho. Aquí de este lado no tengo carga, entonces esto desaparece. Es el límite, ahí terminamos. Entonces vamos a tener, ¿cuántas reacciones? 1, 2, 3, 4, 5, 6 reacciones. Para cada tramo, vamos a suponer que este es A, B, C, D, E y F. Eso es lo que vamos a determinar. ¿Sale? Entonces vamos a empezar primero con la del tramo AB, que corresponde a lo que vimos aquí, a esta. ¿Sale? ¿Puedo cambiar de pantalla o van a tomarle una foto o impresión de pantalla para que tengan su apunte? Ya, profe. Bien, ¿listo? Ya estuvo, profe. Va, entonces, cambiamos de pantalla, nada más que implementar mis datos. Obtuvimos 2250 y son 6, 9, 6. Va, entonces vamos a cambiar de pantalla. Voy a limpiar esto y ahora voy con mi primera viga. La voy a hacer pequeña porque pues, es viga secundaria y tengo elemento empotrado. Entonces, aquí, elemento empotrado, carga de servicio, 2250. Y aquí voy a tener una distancia de 6 metros. ¿Sale? Entonces, ¿qué voy a calcular? Tengo que calcular mis reacciones. Reacción en A es igual a la reacción en B. Aquí habíamos dicho que esta va a ser A, B. Por lo tanto, mi fórmula, de acuerdo a estas condiciones, ya ustedes en sus formularios, o si ya la tienen presente, pues es omega por L, entre 2. Esto es igual a ¿qué? 2250 por 6, entre 2. ¿Sale? Entonces tenemos 2250 por 6, entre 2. ¿Sí? Nos está diciendo que tenemos una reacción de 6,750 kilogramos. ¿Sí? 6,750. Ese es el valor de la reacción que vamos a tener nosotros específicamente. ¿En qué puntos? En el punto que tenemos aquí, lo voy a copiar. Entonces tenemos 6,750 kilos. Lo voy a poner ahí. Y de este lado también. 6,750 kilos. ¿Sí? Este es el valor de la reacción que se genera por el área tributaria que comentamos sobre la viga secundaria 1. ¿Sale? Ahora vamos con la viga secundaria 1, pero ahora ¿en qué tramo? En el tramo B, C. ¿Con qué distancia ahora? 9 metros. Ok, entonces, igual. A la distancia de 9 metros voy a tener aquí mi viga pues, más larga. Vamos a ponerla aquí. Y esto ya con las condiciones que vimos que van a ser empotradas. Entonces aquí viene empotre. Y de este lado también viene empotre. Y vamos a tener aquí distancia de 9 metros. Omega de servicio, 2250 kilogramos por metro lineal. ¿Sale? ¿Qué punto es? Es del punto B al punto C. Reacción en B es igual a la reacción en C. Igual, fórmula omega por L entre 2. Y esto me va a dar 2250 por 9 entre 2. Aquí se sube a 10,000. 10,125, ¿qué unidades? Kilogramos.
Ujú. Sí, está bien. 10,125 kilogramos. Eso es lo que me genera de carga puntual. Cambio de pantalla, ahorita me regreso. Aquí. Entonces, por las características que estamos viendo, pues aquí los elementos sí son algo pesados. Y es el dato que me está mandando ¿quién? La carga de la viga secundaria. Kilogramos. Ok. Ahora vamos con esta. Aquí. Sale. ¿Qué va a pasar en el tercer tramo? C y D, ¿a quién va a ser igual? Al A y B. Exacto. Entonces aquí voy a poner una nota. El eje CD es igual al AB. Por lo tanto, mi reacción pues prácticamente sería C, que va a ser igual a mi reacción en D para el tramo con valor de 6,750 kilogramos, respectivamente. ¿Sale? Entonces, aquí es donde voy a cambiar mis valores. Entonces, estos dos datos se repiten. Este y este se vuelven a repetir. ¿Vale? Se repiten. Entonces, ¿qué obtuvimos ahorita? Ahorita lo que obtuvimos fueron las reacciones derivadas de quiénes? De las vigas secundarias. De las vigas secundarias. Y nuevamente, al tener, pues obviamente tableros simétricos, pues ya se me facilitó la obtención de los demás valores. Entonces, ¿qué quiere decir? Que todos estos se van a repetir en la parte de abajo correspondiente a los mismos tableros. Entonces, este dato se va a repetir aquí, se va a repetir aquí, se va a repetir aquí y hasta aquí. ¿Vale? Ahí obtuve mis valores. Este de aquí, déjenme borrar porque estos se me fueron ahí de barrida. Entonces, estos eliminamos. Entonces, ya vimos. Entonces, estos valores se van a representar aquí. Ahora la pregunta, si observan la viga principal 3, que viene siendo esta, está recibiendo valores del lado izquierdo y del lado derecho. Del lado izquierdo y del lado derecho. ¿En qué magnitud? 10,125 del lado derecho, 6,750 del lado izquierdo. Y mi viga principal, si yo la quiero graficar, voy a tener lo siguiente. Déjenme, son 1, 2, 3, 4, 5. Son 5 y tenemos 9 metros. Ahora, voy a tener aquí, voy a poner aquí cargas sobre viga principal 3. Vamos a poner esto. Esta va a ser mi viga principal. Y le voy a poner aquí las condiciones. Pues en este punto viene empotre. Y del otro lado, pues viene también el empotre. Entonces, aquí. Ahora, hemos dicho que eran, ¿qué? 6. Entonces tengo 1, 2, 3, 4, 5. Son 5 y 6 tramos. Ok. Entonces tengo 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ok, entonces sería menos. Sería 1, 2, 3, 4, 5. Ok. Aquí voy a tener, aquí es donde van a descansar mis vigas secundarias. Entonces voy a tener aquí primer peso, segundo peso, tercer peso, cuarto peso, quinto peso. ¿A qué distancia?
pues va a ser directamente sobre mi claro que hay de 1 a 2, son 9 metros. Entonces, voy a tener aquí de distancia 9 metros. Y es la distancia que tengo de aquí hasta acá. Para lo que viene siendo el eje 1 y el eje 2. Ahora, ¿cuánto va a ser ese peso? Aquí voy a tener peso 1, voy a tener peso 2, el peso 3, el peso 4, el peso 5. Esos pesos los voy a obtener de la suma. ¿Sí? ¿De la suma de quién? De lo que viene siendo 6,750 más 10,125. Y me va a dar un total de 16,000. La suma de estos dos, en cada punto de apoyo, a cada 1,50, es igual a 16,875. Y es el resultado que voy a tener que colocar aquí, en cada uno de estos puntos. 16,875. 16,875. 16,875 y 16,875 y cerramos con 16,875. ¿Sí? Acuérdense, ¿de dónde salió? De la suma de 6,750 más 10,125. ¿Sale? ¿Y estos de dónde salieron? Bueno, pues aquí, este salió de aquí y este salió de acá arriba. ¿Sí? ¿Proveniente de qué? Pues de nuestras áreas tributarias y todo el rollo que ya llevamos hasta ahorita. ¿Sale? Entonces, si se dan cuenta, ya tenemos aquí nuestra primer viga o nuestro primer caso de viga con estas cargas. Esas cargas son provenientes de las cargas puntuales que me generan las vigas secundarias. Entonces, esta sería la condición a desarrollar. ¿Sí? ¿Qué va a pasar con la viga 3 del eje C? Pues se van a ¿qué? Son las mismas, se repiten, ¿sale? Entonces, como se repiten, pues prácticamente los resultados que yo obtenga de este eje van a ser los mismos para este. ¿En cuanto a qué? Pues valores de momentos, valores de cortantes, bajada de cargas, etcétera, van a ser los mismos, ¿sí? Ahora, ya resolví esta parte. ¿Me falta cuál? Esta sección, el tramo 2-3. Si se fijan, el tramo 2-3 tiene otra condicionante en cuanto al arreglo de las vigas secundarias. Aquí vemos que las vigas secundarias están descansando directamente ¿sobre quién? Sobre viga principal 2. Exacto. Entonces, ¿qué voy a tener que hacer aquí? Lo mismo. Calculo primero las áreas tributarias que generan o absorben cada viga secundaria 2, las transmito mediante reacciones a la viga principal 2 que tengo en el eje 2, en el eje 3 también se convierte en BP1 para determinar la magnitud que voy a tener aquí en esta viga principal 2, ¿sale? Pero ahorita pues me interesa saber el dato para poder analizar, si se fijan, a lo que quiero llegar es a esto, quiero obtener los elementos mecánicos de todo este eje. Ya tengo los de acá arriba. ¿Me falta quién? Los de aquí abajo. Porque se fijan, BP3, aunque no tenga viga secundaria, pero tiene parte del área tributaria que se va a ir directamente sobre esta viga, que le corresponde la mitad de este tablerito y que se va a ir a BP3, tanto del lado izquierdo y del lado derecho. ¿Sale? Entonces, teniendo esas condicionantes, ya voy a tener los elementos para poder desarrollar un método de cross en este eje y este se va a repetir con este. ¿Sale? Entonces, quito esta línea y me voy a lo siguiente. De igual manera, se fueron colocando vigas principales a prácticamente 1,50.
Tiene 1.50, no es que aquí. 1.50. Entonces, vamos a generar esto. Este es 1.50. Es lo que les decía. Se toma una medida de separación de vigas secundarias, de preferencia que sea lo más simétrico, porque si a mí se me ocurre poner de 1 metro y en el otro tablero de 2 metros, en el otro de 1.50 y en el otro de 1.20, pues solito se va a complicar uno el cálculo. Entonces, lo ideal pues es mantener separaciones de vigas secundarias pues de manera simétrica. Si les da 1.75, pues procuren que todas sean 1.75. ¿Sale? Entonces, aquí ya verifico que todo el arreglo sigue siendo 1.50. Entonces, ¿qué voy a hacer? Pues como lo único que tengo que hacer es decir que la mitad le corresponde a partir de este eje, es la mitad, entonces voy a marcar mi área tributaria. Y bueno, voy a determinar el área. Mi área de esta sección, de acuerdo aquí a las propiedades de AutoCAD, me dice que es 749. Bueno, 750, porque en realidad pues, es 5 por 1.50, me da 7 metros y medio. ¿Sale? Entonces, tengo aquí 7 metros y medio. Este rectángulo lo voy a asurar para que se entienda un poquito mejor. A ver si me da esto, porque luego se tarda. Sí se tarda. Bueno, entonces, esto de aquí. Ahí está. Eso que está ahí sombreado es el área tributaria que se va a ir directamente sobre quién. Viga principal 3. ¿Sí? La otra mitad pues, es la que se va a ir sobre viga secundaria 2 y así sucesivamente. ¿Sale? Entonces, eso es lo que nosotros estamos tratando ahorita de interpretar y entender. ¿Sale? Lo voy a poner ahorita que no me interesa. Entonces, la voy a dejar ahorita marcada. Entonces, tengo 5 metros, viga principal 3 y tengo una longitud de, un área tributaria, digo, de 750. Ok. Entonces, voy a marcar de este lado. Voy con mi viga secundaria, mis elementos de diseño. Esta es mi condición aquí en potre y este lado pues también en potre. Aquí tengo 5 metros. Decíamos que era el eje ¿qué? Eje 2 y el eje 3. Entonces tengo que calcular primero la carga. Entonces tenemos que mi carga es igual carga perimetral, lado largo, que es igual 7.50 por el valor de 1500, que es lo que pesa la losa por cada metro cuadrado, y esto lo voy a dividir entre ¿qué? Entre 5, porque es la distancia de nuestras vigas secundarias. Y aquí me va a dar mi valor de carga. Pues de igual manera, se fijan, me da un valor también de ¿cuánto? 2250 kilogramo metro lineal, que es lo que está recibiendo aquí. Entonces este valor es de 2250 kilogramos por metro lineal, ¿sí? Que son los metros cuadrados y esto pues llega al mismo valor derivado de qué, pues por la geometrización de nuestros elementos que tenemos aquí. Entonces, como tiene una relación en cuanto a distanciamiento de vigas secundarias, pues se facilitan más los números. Ya tengo datos constantes. Entonces tengo aquí, este es el peso que ya se está generando sobre quién, sobre mi viga principal 3. Ahora, aquí este peso de 2250 ya es el peso que se está generando sobre mi tablero. Entonces, en resumen, ¿cómo quedaría mi viga? Entonces, esta parte, como aquí hay continuidad, acuérdense que aquí viene, oh, ya lo borré. A ver, déjame checar aquí. Ándale, está.
Entonces voy a borrar esto. Ahí está. Entonces de aquí voy a poner que tengo aquí elemento. Aquí voy a tener otro elemento continuo. Aquí va a haber otro elemento continuo que dijimos que era, ¿qué? 5 metros. Ok. Y bueno. Esto se vuelve aquí, este es elemento, mi apoyo es mi columna. Y esto adquiere la condicionante de que el último punto, como ya no tengo continuidad, pues aquí tengo que cerrar con empotre. Ajá. Entonces, ¿qué carga voy a tener aquí? Omega de servicio es igual a ¿qué? 2250. ¿Qué unidades? Pues kilogramo metro lineal. Entonces aquí tengo el punto 1, el punto 2 y el punto 3. ¿Sale? ¿Con qué distancia? De 2 a 3 viene siendo 9. Llevo 5. 5 metros. Entonces, lo que estamos viendo aquí, pues finalmente es el resultado para poder llegar a mi viga y poder identificar los elementos de carga que van a estar actuando sobre mi elemento estructural principal. Entonces, esto ya me obliga a tener que desarrollar un método de cross para calcular los valores que tengo aquí en columna C9, en columna C6 y en columna C2. ¿Sí? Entonces, eso es lo que nosotros vamos a tener que ir trabajando. ¿Alguna duda hasta ahí? No, profe. No, parece que no. ¿No? Ok. No, ninguna. Entonces, pues se tiene que resolver. Tomen nota, por ejemplo, sería una tarea a resolver. Hay que resolver este ejercicio. ¿Sale? Hacer el método de cross con la parte de estas cargas puntuales. Aquí pues está pues prácticamente con carga uniformemente repartida, pues no hay ningún problema. Ahora, ¿qué va a suceder? Por ejemplo, esta trave en B es la misma que ¿cuál? Que en C. Entonces quiere decir que esta trave, voy a mandar hasta acá. Ya tengo los elementos para empezar a diseñar mi trave, que viene siendo esto. Ya obtuve todo el análisis que corresponden a este eje. Ahí está. Entonces, este eje B, lo voy a poner aquí con un color ahí medio. A ver, ciérrate. Poner ahí con un color como rosita para que se vea. Entonces, esto se repite aquí. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Que al resolver este ejercicio que tenga aquí, los mismos valores se van a replicar aquí para entrepisos. ¿Cuál me faltaría? Por ejemplo, si observo, me falta analizar. La viga 2. La viga secundaria. Ándale. Lo correspondiente al eje 2, que viene siendo esta. Y lo correspondiente a viga del eje 3. Entonces, ¿qué quiere decir? Vamos a tener que requerir, que ojo, aquí por ejemplo, pudiera ser, no es lo mismo. Aquí hay que tomar en cuenta que en el eje 2 voy a recibir cargas puntuales, pero también voy a recibir cargas, uniformemente repartidas provenientes de quién? De los tableros que tengo acá arriba. Ajá. Aquí sí recibo.
cargas puntuales, voy a hacer lo mismo. Igual aquí, cargas puntuales, pero también voy a recibir carga repartida proveniente del tablero que tengo acá arriba. ¿Sí me explico? Y se sumarían igual que los 6,750 y 10,125, ¿no? Habría que checar, vamos a checar qué valores tenemos aquí. En Bueno, viga, pero, o sea, para calcular la carga, ujú. En teoría pudiera ser, así se... pero lo vamos a resolver pensando qué dato nos da. Ahorita vamos a determinar los resultados de viga secundaria 2 para ver cuánto me da de aquí en reacciones. ¿Sale? Ok. Entonces voy a borrar esto. Lo borro. Ahora me voy a dedicar ahorita a la parte de cálculo de cargas. Entonces déjenme poner aquí un dato. Voy a cambiar el sentido. Entonces viene aquí reacción. Ahorita voy a poner aquí las flechitas para que entendamos que necesito llegar a esas reacciones. Ya tengo aquí mis valores. Ahora, lo que necesito saber es, tengo 5 metros y 1,50. Lo que les decía, tengo una separación de 1,50 entre vigas secundarias. Entonces tengo nuevamente lo que decíamos, 7,50. Ajá. Es mi rectángulo. Habíamos dicho que, bueno, ya lo teníamos acá, ¿no? Decíamos que era 7,50 por 1,500 entre 5 y nos daba 2,250. ¿Sale? ¿Eso ya lo copiaron, jóvenes? Sí, profe. A ver, sáquenle ahí. Sí, eso ya. Ya, porque yo no. Entra Ahorita, ¿cómo le hago? Va a pasar el archivo por el Ahorita- modo, ¿no, profe? Ahorita le tomo una foto porque esto, como se borra inmediatamente, no tiene forma de almacenarlo. Dale, entonces voy a cambiar la pizarra. Nos vamos con... ¿Va a pasar el archivo por el modo, profe? Sí, sí, lo voy a pasar. Va. Ok, entonces teníamos que era... Déjame abrir mi foto. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Bueno, espérenme, creo que ni la... Espérenme. Según la saqué, resulta que no está. Ok, entonces, dame la pantalla, correcto. Vamos a tener nuestro elemento aquí, nuestra viga. Y bueno, finalmente tenemos los elementos aquí de empotre. Ya hemos dicho que esto, pues para nosotros va a ser empotre. Y nuestra carga, pues viene siendo 2,250. Este vendría siendo 2,250 para el caso de nuestro tramo de 5 metros. Que corresponden a estas, que corresponde a la distancia de 2 a 3. Ahorita estoy analizando, voy a calcular las reacciones en este punto. Entonces, de 2 a 3, aquí voy a tener eje 2 y el eje 3. ¿Sale? Entonces, calculo las reacciones. Reacción en 2 me dice que va a ser igual a reacción en 3. Omega por L entre 2, 2,250 por L por 5 entre 2,
Esto va a ser igual a ¿qué? $5,625 unidades kilogramos. ¿Vale? Entonces, ese dato es el que vamos a tener aquí. Esto. 5,000 kilogramos. Entonces tengo aquí este dato. Este se repite aquí. Y este se repite aquí. ¿Sale? Para los demás casos va a ser lo mismo. Entonces aquí yo puedo... Voy a copiar estos. Aquí en este punto, para la siguiente trave, esto de aquí se va a repetir. ¿Por qué? Porque en la trave 2 tengo la misma característica de área tributaria, tiene 5 metros y mi separación entre vigas principales y vigas secundarias pues sigue siendo 1,50. Entonces, estos datos se vuelven a repetir. Entonces, a lo mejor ahí pues estoy ahorrándome parte de cálculo para no generarme más conflicto y aquí voy a tener 5,650 hasta ahí. En el otro lado va a ser lo mismo, ¿sí? Porque vemos que estos tableros son simétricos, entonces hasta ahí tengo lo mismo. ¿Sale? Y de este lado también. Entonces, aquí esto se repite, porque tanto el lado 2, el eje 2 y el lado 3, pues se repiten también en distancias y por lo tanto, estos valores se respetan. ¿Sale? Entonces ya tengo aquí estos valores. ¿Qué me faltaría agregar? El área tributaria correspondiente a esta sección, a esta parte. ¿Sí? Me faltaría generar esa área tributaria. ¿Sí? ¿Por qué? Porque acuérdense que en este tablero la mitad se va ¿hacia dónde? Hacia la viga principal 1 y la otra mitad se queda y la tiene que recibir ¿quién? La viga principal 2. Entonces, tengo que determinar el área tributaria. Entonces aquí me voy a punto 75. Aquí es la mitad. De aquí me voy a 6. Luego a punto 75. Y luego me voy a 6. Sale. Entonces ya tengo aquí, esta área tributaria es la que se va a sumar a los elementos de cargas puntuales. Aquí, por ejemplo, mi área tributaria de esa pequeña sección es de 4,5 metros, 4,50. ¿Por qué motivo? Porque tengo el equivalente a punto 75, ¿sí? Que es la mitad de 1,50, punto 75, ¿por qué distancia? Por 6. Entonces, a ese resultado, el área tributaria es de 4,50 metros. Entonces, voy a determinar ese valor. Entonces, voy a tener nuevamente aquí mi trave. ¿Sí? Y aquí voy a determinar mi carga de servicio. Mi área, quedamos que era 4,50. ¿Sí? Por lo tanto, mi carga perimetral lado largo va a ser igual a ¿qué? 4,50 por el peso de la losa, que era 1,500, entre la distancia que tengo aquí. En este caso, mi distancia, en el cual se distribuye mi peso, que viene siendo del punto A al punto B, tiene una distancia de ¿cuánto? De 6 metros. Entonces, esto será dividido entre 6. ¿Sí? Por lo tanto, es 4,50 por 1,500 entre 6. Y esto me da un valor de 1,125 kilogramo metro.
Entonces este valor es de 1125 kilogramo metro lineal. ¿Sale? Ya obtuve la carga. Aquí se fijan, es un dato muy bajo. ¿Por qué? Porque solamente tengo 4,5 metros de esta área tributaria. Esta área tributaria se suma a la parte que tenemos acá. Entonces, para que se entienda, pues vamos a ponerle aquí. Ajá, ahí está. ¿Sí? Eso que se ve asurado es el área representado en carga perimetral y carga por metro lineal que se va a ir directamente sobre BP2 más las cargas puntuales que ya tengo aquí de 5,625. Ahora voy con el tramo del medio para verificar si es el mismo valor o tendré que hacer un ajuste y trabajar con otra carga. Entonces de aquí pues prácticamente va a ser lo mismo. Entonces me llevo esto. Bien, la siguiente área tributaria pues viene siendo esta. La voy a sombrear. Le voy a poner otro acabado para que, por ejemplo, es 0.05. ¿Sale? Eso que está ahí con cuadraditos, pues es nuestra área tributaria que corresponde del eje B al eje C. Únicamente le corresponde la mitad, porque la otra mitad ya se sumó ¿con quién? Con la viga secundaria 1. Acuérdense que aquí se va la mitad de este lado, de aquí, mitad de este lado, mitad de este lado. Aquí como es, digamos, el elemento colateral o el elemento de colindancia, únicamente le corresponde la mitad. Entonces, este será nuestro valor. ¿Qué superficie tiene? Bueno, ahorita tenemos superficie de 675, que viene siendo el producto de ¿quién? 0.75 por 9 metros. Y eso nos da como resultado 6 metros con 75 centímetros cuadrados. Es el área que le corresponde. Entonces voy a validar qué cantidad en kilo por metro lineal le toca precisamente a esta viga principal 2 y que se va a sumar a las que ya tenemos como puntuales en la parte de aquí de abajo. ¿Sale? Bueno, entonces tenemos, voy a poner aquí mi viga otra vez y represento los valores. Estos pequeños apuntes que estamos aquí desarrollando forman parte de la memoria de cálculo, porque algunos dicen, bueno, ¿y qué es una memoria de cálculo? Pues esto es lo que estamos viendo. Aquí es donde el ingeniero pues tiene que colocar ahí cómo va razonando y deduciendo sus valores hasta llegar directamente a los elementos ya de diseño. Entonces aquí tenemos 9 metros y quiero saber la carga de servicio. Por lo tanto, pues el área, habíamos dicho que era de 675 y empiezo con mi carga perimetral lado largo es igual a que el área 6.75. El peso de la losa 1500. Entre, ¿qué distancia? 9 metros. ¿Vale? Entonces tenemos 6.75 por No 1500 lo mismo. entre 9. Y me da lo mismo. ¿Se fijan? Sí, da lo mismo. 1125 kilogramo metro lineal. Entonces, coincidió 1125 kilogramo metro lineal. ¿Sale? ¿Qué va a pasar con el último tramo? Con este tramo que tenemos acá, entre C y D, va a ser el ¿Se mismo aquí. repite? Se repite. Entonces, este dato se va a repetir tal cual. Se repite, es el mismo. Entonces, ya tenemos aquí para la viga continua del eje 2, ya tengo valores de quién? De cargas puntuales y carga repartida. ¿Y cómo quedaría? Bueno, pues vamos a visualizarlo de la siguiente manera. Déjenme ver cuántos elementos son. Entonces tengo 1, 2, 3. Tengo 3, luego viene otro, aquí viene 1. Luego el otro viene acá, 4. Entonces vamos a tener carga repartida
5.125 kilos por metro lineal. Y luego tengo 1, 2, 3. Entonces sería 1, 2, 3 de 5.625. Luego sería 1, 2, 3, 4, 5. 2, 3, 4, 5. Y cierro otra vez con 1, 2, 3. 3 cargas puntuales. Ok. Y ahí tendría mis claros de 6, 6, 9 y 6. Sería eje 2, tramo A, B, C. Ok, entonces voy a cambiar la pantalla para que veamos esto. Ahorita lo que voy a realizar en diagrama de cuerpo libre o diagrama simple es las cargas que tenemos aquí ya vistas en manera frontal que están actuando sobre mi viga. ¿Sale? Entonces, cambio la imagen. Vamos a irnos. Pues este elemento es completamente hasta acá. Ahora voy a tener aquí voy a tener el eje. Aquí viene siendo el eje A. Y obviamente voy a tener aquí 6 metros. Vamos a una flechita. Vale, 6 metros. Luego 9 metros. Y cierro con el eje C a 6 metros. Pues aquí tengo el eje A, el eje B. Josué, Mande. A, B, C y D. Aquí tengo una distancia de 6 metros. Aquí tengo una distancia de 9 metros. Y cierro con 6 metros. Voy a tener mi carga repartida. Entonces, aquí abajo voy a tener omega es igual a ¿qué? 1125 kilogramo metro lineal. Igual aquí. Omega es igual a 1125 kilogramo metro lineal. Omega es igual 1125 kilogramo metro lineal. Voy con las cargas puntuales. En el primer tramo tengo 3 cargas puntuales, por lo tanto las voy a tener aquí. Es 1, 2, 3. ¿Con qué magnitud? De 5.625. Exacto. 5.625, 5.625, 5.625. Luego, después tengo 2, 4, 5. Voy a tener 5, entonces vendría 1, 2, 3, 4 y 5, por ejemplo, aquí. Que en realidad tendría que tener distancias simétricas. Entonces tengo aquí esto, esto, y estos son 5, 3, 4 y 5. Y esas 5, de igual manera, son de 5.000. 5.625. Exacto, 5.625. 5.625. 5.625 y 5.625. Y voy con la último tramo, que viene siendo que el tramo AB serían solamente 3. Entonces voy a tener aquí 1, 2, 3. 5.625, 5.625, 5.625. Entonces ya para concluir, bueno, vamos a tener aquí el punto A, el punto B, el punto C, el punto D.
Y esta trave corresponde al eje 2 del tramo. Del tramo que es tramo A, B, C. Esto es una localización que regularmente siempre se debe de indicar para identificar lo que se está viendo aquí gráficamente en la memoria, se puede interpretar en el proyecto. Ajá, aquí en la parte del plano donde tengo mi despiece de análisis que viene siendo este. Eje 2, tramo de A a B, de B a C y de C a D. ¿Sale? Entonces, aquí me faltaría I, D. ¿Sale? Hasta ahí. Y bueno, ¿qué tenemos? Aquí tenemos ya una viga continua de ¿cuántos claros? De 1, de 2 y de 3. De 3. Aunque tengamos cargas, pues obviamente cargas simétricas, posiblemente a lo mejor por ahí al hacer el método de cross nos va a dar cuestiones ya de que se cierra en la primera o segunda distribución. Pero pues obviamente los momentos desequilibrantes van a ser distintos, porque aquí tengo un claro de 6 metros y aquí tengo un claro de 9 metros. ¿Sí? Entonces, este va a ser la parte donde se van a desequilibrar, ¿sale? Para que esto, por favor, no es lo que vamos a tener que resolver. ¿Sale, jóvenes? ¿Alguna duda ahí? ¿No? Ok, si se fijan, ahorita lo que se hizo fue determinar los elementos que van a estar actuando sobre mis dos vigas principales. Ya tengo aquí, tanto en el eje B, en el eje C y en el eje 2. Cuando ya obtengamos las cargas totales o los cortantes totales, ya voy a saber cuántas toneladas están bajando en esta columna a nivel de entrepiso. Y también cuántas toneladas están bajando a nivel de entrepiso en esta para poder pasar después al diseño de mi columna. ¿Sí? Entonces, necesitamos que resuelvan este primer ejercicio y el que vimos anteriormente, el que borré hace ratito. ¿Sale? Ok, entonces se van a resolver dos ejercicios de cross. Dos ejercicios de cross, ahorita de tarea, por favor. Ok, ¿Sale? va, que va. Les voy a pasar un tip, a ver, porque varios me van a empezar a complicar con que dicen, no, pues aquí son 5 cargas puntuales. Ahí, ¿cómo lo haríamos? Tengo 5 cargas puntuales. Se suma, ¿no? Las puedo sumar, ¿y qué va a pasar? Voy a tomar, ¿qué? Un peso. La mitad. Voy a tomar un peso equivalente. Ese peso equivalente corresponde ¿a quién? A la suma, en este caso, de mis 5 cargas, ¿qué? Puntuales. Y eso se le llama carga equivalente. Entonces, en teoría, voy a hacer el ejemplo de, ¿no, profe? por ejemplo, a ver, multipliquen 5,625 por cuántas veces, por 1, por 2, por 3, por 4, por 5. ¿Cuánto les daría esto? 28,125. 28,125. Ok, 28,000. Entonces, 28,125. ¿Qué unidades? Pues son kilos. La carga repartida, esa se sigue quedando, ¿eh? Esa no hay forma de poderla hacer equivalente. O posiblemente sí, pero ahorita no tiene caso meternos en ese rollo. Entonces, voy a tener carga uniformemente repartida, que es omega. 1,125 kilogramos metro lineal. Ahora, este valor, que es mi carga equivalente, como lo decían algunos, se va a actuar en dónde exactamente? A la mitad. A la mitad de mi trave. Entonces aquí este peso va a ser 28,125 kilogramos. ¿En qué claro? Bueno, pues estamos hablando del claro central, que tiene una distancia de 9 metros. ¿Sale? ¿Sale? Con esto, si se fijan, estoy reduciendo valores para poderme facilitar el procedimiento del cálculo. ¿Sale? Nada más que ojo, como recomendación, en el cross, a la hora de graficar los cortantes, el cortante se sigue respetando. A lo mejor si quiero pasar a cortante, lo voy a hacer aquí abajo con otra línea. El cortante sigue respetando la condicionante de carga. ¿Qué quiere decir?
que, por ejemplo, si arranco aquí con Graf. línea pendiente, arranco. Aquí tiene que ser carga puntual y otra vez línea pendiente. Arranco y carga puntual, línea pendiente, puntual. Y todo esto se va manejando. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Que estas cargas puntuales van a seguir respetándose para los diagramas. Para los diagramas se sigue respetando esto, ¿eh? Para que no se les vaya a ir y va a decir, no, pues es que nada más le puse un valor o no me cerró el cross, porque varios van a caer en esto. Van a decir, no, pues en mi diagrama de cortante únicamente tengo esto, pero no. La suma equivalente solamente es para conocer el valor, pero a la hora de verificar cortantes, tiene que venir aquí escalonado todas las cargas puntuales. Aquí viene 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Vale? ¿Eso se hace Sí. igual con las de los extremos, profe? Ujú. De igual manera lo hacemos igual aquí, para esta y para esta, para que se pueda facilitar el desarrollo del cross. ¿Sale? Entonces, ¿alguna duda ahí, jóvenes? No. ¿No? Creo que no hay profe. Ok, bueno, entonces vamos a dejarlo hasta aquí. Hay que resolver estos dos cross. Por favor, necesitamos que tengan esos datos porque de ahí va a ser nuestro parteaguas para el complemento. Sí, el complemento que les decía. Les voy a pasar este archivo para que lo tengan, porque de aquí es donde vamos a sacar nuestro plano estructural. De hecho, pues ya va a ser casi, ustedes se van a meter nada más a ajustar ahí datos y ustedes lo van a ir enriqueciendo. ¿Sale? ¿Qué queda pendiente? Bueno, ahorita para que más o menos se vaya entendiendo, lo vamos a dejar con resolver los cross de planta baja. En planta entre pisos, si se fijan, al obtener yo cross de planta baja, el cross del entrepiso 1 se repiten y ya nada más quedaría pendiente desarrollar después el cross con valores de por la carga repartida que tenemos diferente del peso de nuestra losa, que vale 1000. Entonces, tendríamos que desarrollarlo a nivel de losa de azotea con otros datos, pero las condiciones van a ser las mismas. ¿Sale? ¿Por qué motivo? Porque aquí tenemos carga en azotea 1000 y carga de entrepiso 1500. Ahorita todo lo que desarrollamos fue a nivel de entrepiso. ¿Sale? Entonces, Son dos cross, ¿verdad, profe? ahorita sí son dos cross. Ajá, es el Profe, cross. Mande. yo tengo una duda. No sé, ¿no vamos a resolver lo del último eje? Este de aquí, pues este de aquí ya lo tenemos. Bueno, ya Es tenemos que las no veo. cargas. Ujú, pero ya tenemos las cargas. Aquí, ¿qué carga Pero sería? ya no tendríamos la repartida, ¿no? No, ya no hay repartida. Únicamente se van los valores de quién? 5625. Ajá. Pero Este, ese también lo resolvemos o ya no. pues sí, nada más para que no tengan el ejercicio ahí. Este les va a dar muy simple porque todas las cargas van a ser iguales. Sí. Entonces, deja ponerle aquí los datos. Aquí ya no existe la carga repartida. Ujú. Entonces, déjame marcar esto. Vamos a marcar esta. Entonces serían 3 para que se lleven ahí de tarea. Y tener los datos, porque después vamos a necesitar eso para bajadas de cargas. Ese dato ya es el que nos va a ayudar. Teniendo ya los cross, prácticamente ya resolvemos ahí bajadas de cargas. ¿Sale? Entonces sería 1 en el sentido vertical, el eje 2 y en el eje 3. En el eje 3, ojo, en el eje 3 desaparece la carga repartida, porque aquí ya no tenemos carga repartida, únicamente cargas puntuales y aplicamos el mismo criterio de cargas equivalentes. Eso también es válido sin ningún problema. Y a la hora de graficar cortantes, respetamos las condicionantes de nuestros elementos puntuales, por favor. ¿Sale? Entonces, ¿dudas? No. ¿No hay duda? Yo, profe, es que ya no vi cuál, o sea, ya no lo entendí a mi compañera Karen con respecto al tercer ejercicio. O sea, eso ya no lo entendí. Sí, Lo que pasa igual. Es que ya no se vio su plano. Es Ajá, que ya no se vio la... Ándale. Sí, Ah, sí, ya sí, te ya vi. no se vio el plano. A ver, Ya. déjame. ¿Ya se ve el plano? Ya. Ya, 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 ya. profe, ya. Es que me Ya. preguntaba a su compañera que
Ajá. ¿Qué va a pasar con el eje 3? En el eje 3, pues también en teoría tendríamos que resolver el cross, pero únicamente con cargas puntuales, con las puras cargas puntuales. La carga repartida que hice aquí y que hice aquí ya no existe. ¿Por qué? Porque mi construcción termina hasta aquí. ¿Sí? Entonces, aquí solamente voy a trabajar con las cargas puntuales y las tengo que convertir en cargas equivalentes por cada tramo para conocer los elementos mecánicos en cada uno de los apoyos que vienen siendo mis columnas. ¿Sale? Ok, ya la entendí, ya la entendí. Ahora Sí, ya sí. sí. Ujú. Entonces serían prácticamente 3 cross. Vamos a Profe, dar... ¿me podría para- repetir Ajá. cómo se hace, se pasa de la carga de servicio a la carga de diseño? ¿Cómo se convierte? O sea, la carga de diseño o la carga de servicio a la carga de diseño. Por favor. La carga de diseño, bueno, si es carga de diseño, acuérdense que carga de diseño es igual a la carga de servicio multiplicado por ¿quién? Por mi factor de seguridad. ¿Cuánto es el factor de seguridad? Vimos que la construcción corresponde a un grupo A, por lo tanto el factor de seguridad es de 1.50. Aquí, por ejemplo, estos datos que he estado trabajando son cargas ¿de qué? De servicio. Cuando pasen ustedes a la etapa de diseño del elemento estructural, hay que utilizar la carga de diseño. ¿Qué quiere decir? Que estos valores los voy a multiplicar por ¿cuánto? Por 1.50. De hecho, ahorita que comenta el compañero, estos valores los tengo que multiplicar por mi carga de diseño, mi factor de seguridad, que es igual a ¿qué? A 1.50. Ajá. Para que en el cross yo obtenga valores ¿de quién? De carga de diseño. Ajá. Porque estos datos son carga de servicio. ¿Sí me explico? Entonces todas se van a Sí. multiplicar por 1.50. Sí, porque ahorita estamos trabajando con cargas de servicio. Ujú. Todos los datos que obtuvimos son cargas de servicio. Y lo que comenta el compañero, cómo pasó a carga de diseño, pues al multiplicar por mi factor de seguridad, que ya explicamos que es del 1.50. ¿Sale? Entonces, todos estos datos, por ejemplo, también lo tendría que multiplicar por 1.5, que es el factor de seguridad para sacar mi carga equivalente y sacar aquí mi carga de diseño. ¿Con qué valor? Pues el que me arroja aquí. ¿Sale? Profe, gracias. Yo, profe, tengo una duda. Ajá. Para resolver el método de Cross en momentos de empotramiento, ve que son diferentes fórmulas para carga repartida y puntual. Tendríamos que sacarlas de cada uno y sumarlas y así Sí, ya obtenemos un resultado, así ¿no? es. Así es, lo que Ah, se venía haciendo, por ejemplo, los últimos ejercicios que ustedes enviaron tenían que haberse apoyado de cargas, por ejemplo, momentos. Mi momento para una carga donde solamente aparece una carga puntual. Busco mis fórmulas de momento, más mis fórmulas que si tiene ahí mismo en ese tramo una carga repartida, pues tengo que buscar mi fórmula para buscar mi momento. Y eso que me dé mi valor. Entonces, ¿qué quiere decir? Que en vigas combinadas, como lo que es este caso, este de aquí, va a obedecer a la suma de esta primera fórmula más esta segunda fórmula para obtener ¿quién? Mi momento total. Porque en realidad pues no hay vigas o no hay vigas con diferentes casos. En realidad pues serían formularios muy extensos. Entonces lo que nos da la pauta es utilizar fórmulas individuales, al después se suman y obtenemos los momentos totales. gracias, profe. ¿Sí? ¿Alguna otra duda? Pues parece ¿Vas que a ya no, subir el profe. video, profe? Sí, lo voy a subir. Y sí nos va a pasar Subo el este plano, video. ¿verdad? Y sí, ahorita les mando el plano ya para que no tengan mayor problema y ustedes vayan viendo. Ya nada más vayan corroborando Órale, con va. sus notas o sus apuntes para Ujú. cualquier duda. Va, vale pues. Sí, profe, ¿Sale, gracias. jóvenes? Bueno, Sí, profe. entonces, Sí, profe, gracias. Sí, profe, está bien. tentativo, nos veríamos el día viernes, por favor. Les mando un enlace para vernos el viernes, para ver la última parte y ya de ahí ya nada más es empezar a diseñar la columna, diseñar traves, bajar cargas
necesito que se pongan de acuerdo para trabajar esto en parejas. Vamos a dar oportunidad que trabajen esto en parejas. Ahorita pónganse de acuerdo o no sé el tiempo que reste para que vean quién trabaja con quién y lo trabajan en parejas para que uno diseñe un cross en un eje, otro compañero el cross en otro eje y el tercero pues ahí echan un disparejo a ver quién lo desarrolla. ¿Sale? Y el trabajo pues va a ser en pareja para poder evaluarlo. ¿Sale? Lo que vamos a entregar, O equipos de acuérdense, tres. vamos a entregar lo que viene siendo memoria de cálculo. La memoria de cálculo viene siendo esto, el cross que van a desarrollar, las notas que aparecen aquí en el plano de AutoCAD. Estas las pueden jalar, estas para su memoria descriptiva, memoria de cálculo, estos datos, y al final me van a entregar en PDF una memoria de cálculo y un planito de la parte estructural, ¿sí? Los resultados que vimos, tanto de nivel de las vigas, eso cuando ya hayan hecho los cálculos, y en el caso de cimentación vamos a hacer nada más una pequeña propuesta, porque ahí sí necesito ver qué tanto vieron en cimentaciones, porque creo que no estuvieron conmigo en concreto, ¿sí? No. No, y en cimentaciones no nos dio completo porque no alcanzó el tiempo. Sí, de hecho igual. Ok, entonces sí necesito que le chambemos con esto para ver si el viernes hacemos un pequeño ejemplo de cómo se calcula la cimentación al tener todas las cargas de los entrepisos, ¿sale? Y poderles pasar ahí unos detalles de unas zapatas para que únicamente ajusten detalles y cuantía de acero y con eso lo resolvemos. ¿Sale, jóvenes? Profe, está bien. Sí, está bien, está bien. Pues, ¿alguna otra duda, jóvenes? Ninguna. Ok. Entonces yo les voy a mandar la información. Déjenme ver aquí dónde está la parte de los integrantes. ¿Dónde está? ¿Dónde salen? A ver. Ándale ahí. Déjenme pasar lista. ¿Todos hicieron el examen? Sí. Sí. Perfecto. Bien, ¿y mandaron su trabajo de vigas? Sí, profe. Sí, profe. ¿A alguien le faltó? Pues ahora sí que resuélvanlo. Voy a terminar de revisar estos días para ver si el viernes ya les doy sus evaluaciones que han ido acumulando, por favor. Ok, profe. Sale pues, chicos, entonces nos vemos el viernes, por favor, porque sí, el miércoles lo tengo ya ocupado, el jueves también, entonces me iría con ustedes el viernes. Oiga, profe, ¿cuál examen? ¿Cuál examen? Sí, profe, ¿de qué habla? ¿Cuál examen? Los cross. Pues ya hasta lo mandaron, ya creo que nada más voy a revisar quiénes faltaron. Pero si alguien faltó, hagan el examen o los ejercicios de las 2 vigas. Ah, ese es el examen. Pues vamos a decirlo como el examen, porque mandamos un examen. No, vienen los ejercicios. No, es que lo estoy considerando en concreto. Entonces, en el caso de ustedes son los ejercicios. Ok, está bien. Sí, es que me fui con los que tengo en concreto. Ahí en concreto sí les mandé ejercicios y un pequeño examen teórico. ¿Vale? Vale, pues, jóvenes. Entonces, les mando el enlace para el día viernes. Mientras trabajen, por favor, ahí se ponen de acuerdo cómo trabajan. Sí, profe. ¿Sale? Órale, pues, Sí, entonces, nos Hola, vemos. profe. Ya, chequen la página de Facebook del TNM, ya por ahí mandaron un calendario del cierre de semestre y toda la cuestión de los que van a hacer servicio social, todo ese rollo, para si lo quieren consultar, váyanlo checando. ¿Sale? Pero el semestre concluye el 19 de junio. ¿Sale? Ok, profe. Pues nos estamos viendo, cuídense mucho. Gracias igualmente. Vale, pues. Gracias, igual. Le bye. Órale, hasta luego.